Empezamos ahora. Bienvenidos a este nuevo webinar de Moldex. Vale, vamos a hablar del mundo del composite, simulación de procesos de fabricación con composites. Creo que va a ser bastante rápido. Vale, vamos a ver algunos de los procesos más habituales en el mundo del composite y cómo se pueden simular con moldes y cómo la simulación nos va a ayudar a optimizar ese proceso y pues analizar diferentes defectos o características de pieza que puede aparecer en el proceso. ¿Vale? Entonces, empiezo con la pequeña presentación de rigor de la empresa. Análisis y simulación, el grupo ATS. La mayoría entiendo que ya nos conocéis, pero bueno, una pequeñísima presentación. Somos una empresa, una ingeniería fundada en el 97 en Vitoria, es donde tenemos la sede. Y actualmente pues tenemos sedes también en Bilbao, en Barcelona y en Madrid. Desde hace ya bastantes años somos partners de Moldex, que es lo que ahora nos ocupa. Y desde el año 2019 nos fusionamos con una multinacional holandesa, ATS Global, con implantación en más de 25 países. Y ahora os comento un poquito más las áreas que tocamos. Vale. Esto sería un poco el vistazo general del ciclo de vida pues, de un diseño o de un producto. Entonces, digamos que tenemos herramientas de digitalización, de simulación y de validación de todas estas áreas. ¿Vale? Entonces, estaríamos en la fase inicial de definición de concept definition, me llama aquí, es la definición conceptual del producto, ¿no? Lo que viene siendo diseño. Tenemos herramientas también virtual design, bueno, primero sería el diseño conceptual, luego ya el diseño ya como tal, lo que es crear el CAD, los planos y demás. Estaríamos también a parte de validación, que aquí tendríamos validación estructural del comportamiento de las piezas, los ensamblajes, lo que sea que se vaya a fabricar, y también validación del propio proceso de fabricación. Por otra parte, entraríamos en testing, lo que es instrumentación. Ahí tenemos también un departamento de instrumentación donde pues se colocan todos los sensores, galgas extensométricas, acelerómetros, bueno, todos estos componentes para evaluar en el comportamiento de la estructura, pues cómo está funcionando y luego analizar esos datos y procesarlos. Y por último, también tenemos un departamento de el Industrialization Commissioning, que es ya en fabricación, lo que se planta, todo lo que es la validación de la propia fabricación, con los datos de calidad y demás. Nos vamos a centrar, como siempre, en la parte de validación, que es la simulación, que es en lo que estamos ahora. Y entrando en esta parte, bueno, pues ya sabéis que en simulación hay muchas ramas de las que nosotros tocamos directamente, serían las que podéis ver aquí. ¿Vale? Todo esto siempre enlazado o de la mano de ese departamento que decía de instrumentación, que digamos que lo que haría es esto que se valida virtualmente, pues corroborarlo, comprobarlo de una manera empírica. ¿Vale? Entonces, dentro del cálculo de lo que es la simulación, tenemos una parte estructural y una parte más de fluidos, de fluidodinámica. Y es aquí donde entraría el proceso de fabricación de inyección de plástico, que sería Moldex. Bueno, en este caso no va a ser directamente inyección de plástico, vamos a ver composites, vamos a ver otro tipo de procesos como compresión, inyección-compresión o el RPM, pero entraría dentro de este tipo de simulación con Moldex. También veremos algunas pequeñas pinceladas de la parte estructural, porque está muy relacionado. Vale, al final, la fabricación, sobre todo en este tipo de procesos que tienen
que tienen fibra, pues va a producir unas propiedades mecánicas muy características, ¿no? Que van a depender mucho de la orientación de las fibras, de su agrupación y bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Y eso está directamente relacionado con su comportamiento estructural. Vale. Entonces, bueno, este es un pequeño índice de lo que vamos a ver. Empezamos una introducción muy rápida. Luego la importancia de la orientación de fibra, ¿no? Cuando hablamos de materiales compuestos, de composites, pues hablamos de, como el propio nombre indica, ¿no? Materiales de más de un componente. Entonces, esa fibra interna, que es la que le da esas características mecánicas, pues es muy importante cómo estén orientados o cómo estén distribuidas. Entonces, veremos algunos conceptos o algunas pinceladas. Luego entraremos en algunos ejemplos de moldeo por compresión, un pequeño vistazo de lo que es el proceso y algunos casos prácticos simulados mediante moldes 3D. Lo mismo con el RTM, que es el Resin Transfer, ¿vale? Transferencia de resina. Y, por último, unas conclusiones rápidas. Vale. Bueno, se me ha olvidado decir al principio, pero podéis hacer preguntas ahí en el sistema, como siempre. Tenéis una herramienta para hacer preguntas. Hoy vamos un poco justos de tiempo, entonces no sé si va a dar tiempo a contestar directamente al final, pero os contactaremos seguro después, si no da tiempo, y os contestaremos por mail o por teléfono o lo que haga falta, ¿vale? También tendréis al final una pequeña encuesta cuando acabe, con como si habéis estado en anteriores webinars, ya sabéis, las preguntas son parecidas, simplemente unas preguntas que nos viene bien y son útiles para orientar o personalizar el contenido de estos webinars a cosas que resulten interesantes, ¿no? Entonces ahí podéis contestar, y si necesitáis ayuda o soporte en algún tema concreto de lo que hemos hablado o de todos los puntos iniciales que os he comentado, pues también sin ningún problema lo podéis indicar ahí en esa encuesta o directamente por mail o por teléfono, lo que queráis. Vale. Entrando un poco en harina, tenemos, bueno, pequeño vistazo, esto ya lo sabéis perfectamente, estamos ya metidos en todo este tema de la electrificación, el coche eléctrico, bueno, es muy importante con el coche eléctrico el tema del peso, ¿no? Es uno de los puntos clave, hacer los componentes pues más ligeros y con las mismas prestaciones mecánicas. Entonces aquí es donde el composite pues ha empezado a ganar o ha ganado mucho sitio, ¿no? Esto hace unos años era como una tendencia novedosa, ahora estamos ya directamente metidos en ello. Si hablamos de materiales compuestos, bueno, una de las clasificaciones que podemos hacer es en función del tipo de fibra interna que tiene, ¿no? Entonces podríamos descomponerlo en dos tipos, de tipo discontinuo, fibra discontinua o fibra continua, ¿vale? Dentro de la tipo discontinua tendríamos con una matriz termoplástica o una matriz termoestable, y dentro de las continuas también podemos desglosarlo en distintos tipos de matriz, ¿vale? Forma, prepreg, demás. Bueno, aquí se ve un poco más en detalle esto, ¿vale? Decíamos que por el tipo de fibra podemos tener tipo discontinuo o tipo continua. Vale, pues entrando en las discontinuas, hablaríamos de fibra corta, ¿vale? Entonces, podríamos tener una fibra corta discontinua y orientada aleatoriamente, como es este caso de la izquierda, donde pues las fibras no siguen un patrón determinado, están orientadas pues de una manera aleatoria. Esto lo que nos da es unas propiedades de material pues bastante
bastante pues, aleatorias también, ¿no? Porque al no tener una alineación determinada, pues dependerá mucho también del proceso de fabricación, el cómo se orienten y las propiedades que eso cause. Por otro lado, podemos tener también discontinuas, es decir, fibras cortas, pero alineadas. Pues esto nos dará unas propiedades mecánicas determinadas en la orientación de la fibra y otras determinadas en la transversal. Bueno, siempre tendremos mejor, digamos que el material aguanta más en la dirección de la fibra y aguantará menos en la transversal. Esto también afecta a las deformadas. Otro tipo de materiales decíamos que era con fibra continua. ¿Vale? Continua, aquí lo que hablamos es de fibras largas, como podéis ver en la imagen. Entonces, estas fibras pueden ser alineadas, que sería este caso, la conclusión es la misma, la dirección de las fibras longitudinal tendrá unas determinadas propiedades, la transversal otras, y lo que llama aquí fabric pues son tejidos, ¿no? Entre tejidas son patrones de fabricación de las fibras o de tejido de las fibras, que lo que nos da es unas propiedades pues, mejores mecánicas, no solo en una dirección, sino también en la perpendicular. Entonces, desglosando esto un poquito, habíamos visto discontinuas y continuas. Bueno, pues dentro de las discontinuas, pues aquí tenéis un pequeño desglose de algunos tipos. ¿Vale? Vamos a hablar de materiales con fibra discontinua de matriz o de base termoplástica. ¿Vale? Y algunos de los materiales que tenemos aquí pues sería con fibra de vidrio, el GPT, y luego el fibra, sería el long fiber thermoplastic, en forma granular o directamente inyectado en la propia inyectora. ¿Vale? Por otro lado, también tendríamos este tipo de fibra corta en algunos procesos de termoestables, como es el SMC y el BMC. ¿Vale? Que veremos algún ejemplo, sobre todo del SMC. ¿Vale? SMC, la característica, la diferencia, el tipo de material es muy parecido, pero la diferencia es un poco el formato, la forma que tiene el material. El SMC son sheets, son láminas, ¿vale? Y el BMC es bulk, serían más pues, trozos más másicos, ¿no? Más volúmenes más grandes. Estos son procesos que se trabajan por compresión. Vale. Hemos visto pequeño vistazo de las discontinuas. Podemos ver ahora la otra parte, las continuas. Y dentro de las continuas habíamos visto que se podían entretejer. Bueno, pues aquí lo único que indica pues son algunas de las posibles patrones que hay para entretejer todas estas fibras. Ahora puede ser unidireccionalmente, puede ser bidireccionalmente, siguiendo distintos patrones, o incluso tridireccional, ¿no? En 3 dimensiones, donde nos aseguramos que las buenas características mecánicas no son solo en las direcciones longitudinal y transversal, sino incluso en la tercera dimensión, ¿no? en altura, en este caso. Entonces, bueno, ahí veis algunos tipos de patrones. Vale. Entonces, para estos materiales compuestos que tienen una matriz y luego tienen esa fibra, bueno, hay distintos procesos de fabricación. Por un lado tenemos la inyección, que esto es similar a la inyección convencional, o vamos, lo mismo, simplemente que lo que inyectamos es un material que tiene esas fibras. ¿Vale? Aquí hablaríamos de fibra corta. ¿Vale? Tendríamos, por otro lado, la combinación de este injecting molding, de esa injection molding, de esa inyección con compresión. ¿Vale? Que sería, pues, primero inyectar una parte y luego comprimirla. ¿Vale? Por otro lado, la compresión pura. La compresión pura, partiríamos de o bien SMC o bien BMC, bueno, partiríamos de un trozo de material que ya tiene esas fibras internas
y lo aplastamos en un molde. Tenemos la cavidad de la pieza que queremos obtener y ahí pues obtenemos pues, la pieza final y con las características determinadas de cómo se oriente la fibra y demás, que veremos algún ejemplo un poco más adelante. Y por otra parte, tenemos el proceso RTM, donde la fibra está ya puesta en el propio molde, ¿vale? Como un tejido, una malla, y introducimos la resina, ese material que va, bueno, la base, digamos, del material, la introducimos por un lado o por varios y vamos impregnando todo ese tejido con el material, ¿vale? Para obtener la pieza final. También vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto es una gráfica donde podemos ver un poco esto, pero de manera así graficada, donde tenemos a la izquierda, de izquierda a derecha, cuanto más a la izquierda, fibras más pequeñas, desde donde ni siquiera hay fibra a fibras cortas y poco a poco fibras más largas hasta acabar en las fibras continuas, ¿no? El patrón continuo. Y vemos un poco los tipos de procesos más habituales en cada una de ellas, ¿no? Con cada tamaño de fibra. Vemos que para fibra corta pues tenemos proceso de inyección, para fibras más largas entraríamos ya en RTMs o compresión. ¿Vale? Podéis ver aquí las propiedades mecánicas, cómo van mejorando en función de la longitud de esas fibras. La longitud de las fibras se suele medir con este ratio, lo pone por ahí más adelante como aspect ratio, simplemente para que sepáis lo que es longitud partido el diámetro de la fibra, ¿vale? Entonces hemos visto que la orientación de fibra es un factor muy importante en el comportamiento de la pieza. Entonces, claro, la simulación nos va a ayudar a predecir cómo se orientan estas fibras y cómo afectan las propiedades. Cuando hablamos de cómo afectan la fibra, tenemos tres posibles o tres factores diferenciados. Por un lado tenemos la orientación de esa fibra. La fibra no se orienta de igual manera en diferentes partes de la pieza, pero tampoco se orienta de igual manera a lo largo del espesor. Normalmente, lo que llama el core, el núcleo del espesor, la parte interna, está menos orientada y la parte que llama aquí la skin, ¿no? La que toca, digamos, con las paredes del molde, está más orientada, ¿no? Por el propio rozamiento con las paredes del molde, las fibras se orientan más en esa dirección. En la parte intermedia, que llama aquí shell, pues bueno, está medianamente orientado. Esto pues va a tener una influencia importante en cuanto a las propiedades mecánicas de la pieza resultante. Por otra parte tenemos otro factor importante, aparte de la orientación, que es la longitud de la fibra. ¿Vale? No se va a comportar igual si es fibra corta que si es fibra larga. La fibra corta normalmente se orienta mejor, tiene una mejor orientación, y la fibra larga pues es más difícil de orientar en el proceso. ¿Vale? Esto afecta también a los ratios de contracción. Y por otra parte, otro factor sería la propia concentración de fibra. Nosotros estamos estamos introduciendo un material que tiene dentro esa fibra, pero en función de los rozamientos internos, de los cizallamientos y demás, pues esa fibra se puede llegar a agrupar o aglutinar en ciertas zonas del molde y en otras pues que nos quede pues con menos cantidad de fibra, y eso pues va a afectar también al comportamiento de la pieza. Vale, esto es un pequeño ejemplo o imagen de un ensayo, una probeta que se suele utilizar
para correlar los algoritmos de cálculo de fibra de los softwares de simulación con lo medido en la realidad, ¿no? Entonces, esto es una probeta circular que se inyecta y a través del espesor, en los distintos puntos de medida, aquí es A, B y C, pues se hacen unas mediciones experimentales, serían estos puntos cuadrados negros, serían las medidas experimentales de cómo se orienta la fibra en cada uno de los puntos, pero a lo largo del espesor. ¿Vale? Podéis ver aquí, esto sería la zona interna del espesor, lo que llamamos el core, y los extremos pues serían la piel, ¿no? El extremo de ese espesor. ¿Vale? Entonces vemos la orientación mucho más orientada. 1 sería orientación total, 0 sería aleatoriedad total, o sea, cada fibra ninguna orientación en ninguna dirección. Y vemos que hay una gran orientación en la parte de la skin, como decíamos, y una menor orientación en la parte central, el core. Esto es habitual. Y las líneas azules y rojas son resultados obtenidos con simulación con distintos algoritmos, ¿vale? Bueno, ya vemos que en esta roja se asemeja bastante a lo visto en el ensayo y bueno, simplemente pues para mostrar que los algoritmos de cálculos de fibra pues son bastante precisos y podemos llegar a tener en cuenta este tipo de efectos. Aquí, nada, una pequeña pincelada también de cómo afecta el contenido de la fibra en el llenado de una pieza. Tenemos una pequeña probeta muy sencilla que llenamos desde la parte derecha. Y lo que se hace aquí es variar distintos porcentajes de contenido de fibra y también variar el aspect ratio. Aspect ratio entendido como el factor, lo que veíamos antes, el entre D, ¿no? Longitud de la fibra partido el diámetro. Entonces, cuanto más alto es el aspect ratio, la fibra es más larga. Y cuanto más bajo, fibra más corta. Entonces, podemos ver cómo a igual aspect ratio, es decir, a fibra igual, de mismo tamaño, fibra igual de corta, en este caso, cuanto más contenido de fibra tenemos, aquí partimos de un 30% a un 70%, ya veis la diferencia del patrón de llenado. En esta siguiente prueba o comprobación, con 5% de contenido de fibra, poco contenido de fibra, pero variando el aspect ratio, es decir, fibra larga 100 y fibra más corta 20, pues ya ves que se produce este mismo efecto que veíamos antes. ¿Vale? Y aquí tenemos otro con el mismo aspect ratio que este, es decir, misma longitud de fibra, pero aumentando el contenido de fibra. Y también se nos produce ese efecto, pero más acentuado. Vale, entonces vemos que el tema de la fibra pues es importante caracterizar bien. También, por supuesto, para el tema para lo que viene siendo las propiedades mecánicas. Aquí tenemos una probeta. En el primer caso es analizada con material isotrópico, ¿vale? Las tensiones de von Mises de un ensayo, las que ven en un ensayo. Si tenemos en cuenta las propiedades isotrópicas, es decir, toda la pieza igual propiedades en cualquier dirección, uniformes en todas las direcciones, o anisotrópicas, que son, bueno, pues cada dirección tendrá sus propiedades en función de cómo se está orientando la fibra en el proceso. Bueno, vemos aquí la zona más cargada, que es la zona de rotura, en el modelo anisotrópico, que correla perfectamente con lo visto en el ensayo. Entonces es importante tener en cuenta estos efectos si queremos ver el comportamiento estructural de una pieza con fibra. Aquí tenemos otro ejemplo donde hay un análisis de llenado de una pieza, tenemos una orientación de fibra resultante y estas propiedades mecánicas se aplican en un cálculo posterior estructural, que en este caso es un cálculo de impacto. ¿Vale? Choca contra esta bola
Y la diferencia es, en este caso isotrópico, pues no tener en cuenta la orientación de las fibras. Bueno, vemos que hay un patrón de rotura determinado. Y en cambio en el anisotrópico, donde sí tenemos en cuenta esa orientación de fibras, pues otro patrón determinado. Aquí la diferencia está sobre todo en esta zona que pone aquí crack stop, que se ve que es la zona crítica para esta pieza. Entonces, tener en cuenta la orientación de las fibras, pues permite predecir que vamos a tener una rotura precisamente en la zona más crítica en este caso, ¿vale? Y ya podéis ver que es una zona aquí si vamos o aquí en la propia orientación, donde, bueno, pues hay un patrón de orientación bastante claro con respecto al resto de zonas. Vale, esto como algunos conceptos, así por encima de lo que viene siendo la orientación de fibra y por qué es importante tenerlo en cuenta. Y ahora entramos en algunos procesos concretos. Bueno, en concreto vamos a ver moldeo por compresión y RTM y algunos ejemplos. ¿Vale? Tampoco vamos a entrar en determinado, o sea, en mucho detalle, pero vamos a ver algunos conceptos. Moldeo por compresión, lo que tenemos es básicamente una preforma de material que vamos a aplastarlo dentro de una cavidad, ¿no? Vamos a hacer pues ese proceso es un punzón, ¿no? Lo aplastamos y llenamos una cavidad. El material al principio está en estado sólido, ¿vale? Pero una vez digamos que lo aplastamos dentro de su primera forma y seguimos aplastándolo para que el material llene el resto de la cavidad, entraría ya en un estado entre sólido y líquido. Hay un cambio de estado, ¿vale? Y luego tendremos el proceso de solidificación dentro del molde y, por último, la expulsión. Entonces, aquí tenemos como dos pasos o dos estados diferentes. Por un lado, la deformación elástica en estado sólido, sería esta primera parte, y por otro lado, la deformación o el flujo plástico en el estado líquido. Entonces es importante tener en cuenta ambos y hacer un análisis detallado. Por eso es complejo y es importante simular. ¿Qué nos va a permitir simular este tipo de procesos? Bueno, pues aparte de ver con un diseño determinado, pues cómo va a salir la pieza o cómo de bueno o malo va a ser el proceso que hemos diseñado, bueno, pues vamos a poder cambiar parámetros, ¿no? Y hacer esas pruebas, como pone aquí, ¿no? Jugar con los settings, con la configuración, para determinar unas condiciones de proceso ideales. Vamos a poder trabajar con termoplásticos y termoestables y pues algunos de los resultados que vamos a poder visualizar pues, son la distribución de presiones, la orientación de fibra, el volumetric shrinkage, es decir, la contracción volumétrica, distribución de tensiones residuales, que puede estar unido a posibles grietas o defectos o incluso o marcas visuales, y deformaciones, ¿vale? Deformación de la pieza. Vale, rangos de materiales, podemos trabajar con termoestables, termoplásticos, elastómeros y lo más... esto debería ser un vídeo... ahí está, vale. Vale, vamos a poder ver, por supuesto, una representación, una visualización directa, dinámica, una animación de cómo fluye el material en el molde. ¿Vale? Pues para ver si hay zonas que quizá quedan sin llenar o líneas de soldadura que aparecen en zonas que no nos interesa y poder evaluar bien si las cargas que hemos metido son adecuadas o hay que cambiar el patrón de cargas. Vale, algunos de los pasos para analizar este tipo de procesos, cuando partimos de materiales SMC, ¿no? con láminas. Vale, esto lo podemos hacer en diferentes etapas. No sé si viene ahora. No, aquí, vale. Por ejemplo, aquí tenemos un caso con termoplástico reforzado por fibra de carbono.
Nosotros partimos de unas láminas. Estas láminas primero se les hace una compresión y obtenemos la pieza final, ¿vale? El primer doblado, el drapeado, ¿no? El draping inicial en estado sólido se puede realizar en un software de cálculo estructural, como por ejemplo en el SDyna. ¿Vale? Esto nos da un patrón ya de ese doblado inicial en estado sólido que puede tener pues determinadas arrugas, pliegues, lo que tenga, y un estado ya tensional previo y unas temperaturas. Esto luego es el input que utilizaríamos en moldes 3D para hacer el análisis final de la pieza, de cómo acaba de llenar todas las zonas y cómo es el proceso. Vale, aquí simplemente es una correlación entre la fibra, la orientación de fibra y su longitud en diferentes localizaciones. Y básicamente sería esta gráfica de abajo, ¿no? Distribución de la fibra en lo medido en la pieza real naranja y lo simulado con simulación, ¿vale? Con este proceso de primero análisis en el SDyna de la preforma y luego análisis en moldes 3D. Vale, por ir a algún caso práctico más, pues vemos, por ejemplo, esta pieza que vamos a punzonar desde esta pieza naranja que vemos aquí, y el bloque de material a llenar sería este bloque rojo, ¿vale? Esto es un proceso de GMT, que es Glass Matte Thermoplastic, que es con fibra de vidrio con una matriz termoplástica, ¿vale? Entonces lo que haremos es, se ha simulado ese proceso bajando este punzón hasta que llene la totalidad de la pieza, y aquí lo que vemos es la correlación con la realidad, ¿no? Con algunas imágenes de la realidad. Si podéis ver aquí en el medio cómo llena el material en el proceso real y la simulación cómo replica bastante bien el comportamiento real que estamos viendo en la pieza. ¿Vale? Como un pequeño caso de éxito, caso práctico de simulación de moldeo por compresión. Vale. Esto es una pequeña explicación de beneficios de usar esta integración, ¿no? Entre moldes y el SDyna, que lo que hacemos es, lo que hemos comentado, ¿no? Es un pequeño resumen de que la parte del estado sólido, donde las propiedades del material están en la parte elástica, digamos, pues se puede analizar en el SDyna, y posteriormente en moldes 3D analizamos la parte más plástica, la parte donde el material fluye de manera líquida en el resto de zonas. Vale. Vamos a ver ahora un caso de SMC, ¿vale? Sheet Molding Compression. Aquí tenéis una pequeñas pinceladas de por qué es interesante los procesos SMC. Los utillajes son relativamente baratos, el proceso puede ser automatizado y bueno, la producción, la calidad de la pieza producida pues tiene una buena relación de ligereza y resistencia. Vale. Entonces, esto sería más o menos el ejemplo que hemos visto antes, pero visto ahora con imágenes más de detalle, donde tenemos el SDyna, el análisis de la parte sólida, y posteriormente, si os fijáis aquí, partimos en Moldex ya de ese final del análisis del SDyna, esa preforma, y lo que hacemos es el análisis ya completo de cómo acaba de llenar la preforma en
en el molde. Si quisiéramos ir un paso más allá, podemos enlazarlo con softwares de análisis de composites como Digimat, donde podemos convertir estos patrones de orientación de fibra en pues, propiedades de material anisotrópicas que nos permiten alimentar después un análisis estructural posterior, ya sea con el SDINE o cualquier otro software que permita análisis no lineal y bueno, o lineal. En este caso, si queremos meter las curvas no lineales que están aquí, sería pues, análisis no lineal y vamos a tener en cuenta esas anisotropías en cada dirección. Este proceso está resumido pues, en estos cuadros. Primero simulamos lo que es el proceso. De aquí hacemos una previsión de la microestructura. Vemos pues, cómo se orienta la fibra, cómo las líneas de soldadura donde aparecen, atrapamientos y demás. Esto se traduce con un software tipo Digimat en unas propiedades de material anisotrópicas, curvas elastoplásticas diferentes para cada diferente zona y a lo largo del espesor, y esto lo podemos pasar a un cálculo estructural, en este caso, pues con Mark, ¿vale? Pero ya os digo que se podría hacer con cualquier software. Vale, otro caso de SMC o algunos de los desafíos que tiene este tipo de procesos es, pues por ejemplo, el dónde ponemos la carga, ¿no? Dónde ponemos el material. Por otra parte, cómo fluye ese material, si va a fluir bien, va a llenar todas las zonas, no va a llenar esas zonas, y luego, pues, cómo es la pieza final, ¿vale? Cómo tiene alineadas las fibras, o cómo se deforma, o cómo de adecuada o de correcta es la pieza producida. Aquí se muestra un poco esta complejidad, pues de dónde viene, ¿no? Un poco más explicado por qué es tan complejo este tipo de análisis. Aunque parezca sencillo así a simple vista, hay que tener en cuenta que las propiedades mecánicas del material, esto es la curva elastoplástica del material, son diferentes en función de la orientación de fibra. Ya veis aquí un ejemplo muy sencillo, donde si hacemos un cálculo, o sea, un ensayo, por ejemplo, a tracción de una probeta con fibra perfectamente alineada, que sería este caso azul, ¿no? Pues tenemos unas propiedades mecánicas mejores que si la fibra está orientada a 45 grados y mejores que si la fibra está orientada transversalmente, ¿vale? Es decir, las propiedades mecánicas cambian dependiendo de la orientación. Pero es que no solo la orientación, sino que otro tipo de complejidades con las que nos encontramos es que es un comportamiento no lineal. Bueno, lo podemos ver aquí, ¿no? Pero es evidente que no es lineal, a diferencia del comportamiento de los metales en el régimen elástico, que tenemos un comportamiento lineal. Aquí no es lineal la relación entre tensión y deformación. Eso siempre complica bastante los cálculos estructurales posteriores. Y luego, por otra parte, también depende del strain rate. El strain rate es la velocidad de deformación. Es decir, ese ensayo, si lo hacemos tirando de la probeta más rápido o más lento, vamos a tener curvas diferentes. Esto afecta al proceso de compresión. Si estamos, no van a salir igual propiedades, las mismas propiedades moviendo el punzón o comprimiendo la pieza más rápido o más lento. Y pasa exactamente lo mismo con las temperaturas. Cuando la temperatura aumenta, pues las propiedades resistentes disminuyen. Entonces, esta temperatura a su vez está enlazada con el propio proceso de compresión. Claro, va a haber zonas donde se comprime más rápido y se calienta más. Entonces, es un proceso complejo y por eso hay muchos factores a tener en cuenta, aunque a primera vista parezca en los ejemplos que es un cálculo sencillo. Vale, voy a avanzar.
Vale, sí. Ejemplo práctico, bueno, una carcasa de batería, coche eléctrico, donde vamos a analizar 3 patrones diferentes de carga y vamos a ver diferencias en orientación de fibra, líneas de soldadura y un poco la rigidez y zonas más propensas al fallo en estructural. Vale. Por un lado tenemos este patrón, por otro lado este otro con dos bloques y luego este en forma de H. ¿Vale? Y se comparan los tres pues para ver cuál de los tres es óptimo después de los resultados de compresión. ¿Vale? Para ello se va a utilizar un material SMC caracterizado dentro de la base de datos de Moldex. Los parámetros de proceso, bueno, pues aquí tenéis la definición de los parámetros de proceso, donde ponemos pues, un tiempo de compresión, ponemos en este caso un perfil de velocidades para realizar esa compresión, una definición de temperaturas de la resina, temperaturas del molde, después una definición de cómo es el enfriamiento posterior y demás. Y con eso, los mismos parámetros, se analizan los tres análisis y obtenemos unos patrones de llenado diferentes. Ahí está, la animación. Vale. Vale, entonces podemos ver cómo se llena. Aquí tampoco se aprecia mucho, habría que mirarlo bastante en detalle cada una, pero básicamente comparamos los 3 patrones y aquí tenéis el detalle de cada uno de los 3 y lo que vamos a ver es la orientación de fibras y líneas de soldadura. Vale, este de medio es lógico que la línea de soldadura aparece ahí donde se juntan los dos flujos, ya tenéis ahí la forma determinada, y los otros dos, pues ahí veis las líneas donde aparecen, y luego la orientación de fibra, pues podemos ver en las zonas rojas cercanas al 1, es donde la fibra está muy orientada, es decir, toda la fibra está siguiendo una dirección determinada, y las zonas más hacia el azul, entonces no hay muchas zonas azules, ¿no? Pero las zonas más verdes es fibra menos orientada en una determinada dirección. ¿Vale? Posteriormente, también podemos analizar las deformadas. Ya vemos que la deformada es muy parecido. En la dirección Z, en este caso, que sería la vertical a la pieza, la perpendicular a lo que es la pieza, vemos que es muy parecido. No hay grandes diferencias en cuanto a deformadas. Pero si esta orientación de fibra, estos patrones de tensiones residuales y demás, lo pasáramos a un software de cálculo estructural, en este caso creo que está hecho el ejemplo este con Mark, pues podemos analizar otro tipo de resultados como el indicador de fallo macroscópico o la rigidez, ¿vale? Más rigidez potencial. Entonces, en el indicador de fallo serían pues las zonas más críticas o las zonas más delicadas estructuralmente. Entonces ahí podemos analizar las 3. Creo que aquí se ve mejor. ¿Vale? Tenemos los 3 patrones, el 1, el 2, el 3, y vemos que, por ejemplo, el 2 pues nos da una zona aquí peligrosa que no dan ni la 1 ni la 3. Entonces tenemos una zona peligrosa de cara a posibles fallos que ya pues, nos indica que igual no es el óptimo, ¿no? Por otro lado tenemos el resultado de máximas rigideces. En este caso nos interesa que sea lo más alto posible y vemos que pues también la 2 en todas estas zonas pues no da unas rigideces demasiado buenas. Entonces nos permite pues descartar la 2 y en función de lo que queramos o las zonas más críticas, pues se elegiría entre la 1 y la 3. Como pequeño resumen de este caso, podemos ver que esta pieza la podríamos haber fabricado en aluminio, ¿vale? Y en cambio fabricada con SMC. En cuanto a deformadas en dirección perpendicular, pues es prácticamente igual, no veo muchas diferencias. Y en cuanto a
a las propiedades mecánicas, pues bueno, son algo diferentes en algunas zonas, pero en general son muy parecidas y para lo que está diseñada la pieza, pues probablemente perfectamente válida. La gran diferencia es en ligereza. Mientras que en aluminio esto pesa 131 kilos, aquí tenemos la pieza con 77. ¿Vale? Hablamos de una reducción del 40,8%. Vale, bueno, pasamos al último proceso que vamos a ver, que es el RTM. Decíamos que cuando la fibra es más larga, aquí a la derecha, pues era más habitual trabajar con procesos de resin transfer, ¿vale? Y lo que hacíamos era poner esa preforma, ese tejido, y metíamos por infusión, ¿no? Metíamos o por transferencia, inyectamos un material que va a permear por esa malla y va a acabar llenando pues toda la cavidad y obteniendo la pieza final. En el proceso de resin transfer, RTM, uno de los parámetros más importantes es el de la permeabilidad, ¿vale? La permeabilidad de la malla. En función de cómo sea la permeabilidad de la malla, de cómo deje, cómo absorba en cada dirección el material que nosotros inyectamos, pues vamos a tener unas propiedades u otras. Entonces es importante caracterizar bien, medir bien esta permeabilidad. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo práctico de cómo afecta esa permeabilidad en función de lo bien que esté caracterizada, ¿no? O el detalle al que vayamos. Si consideramos una permeabilidad esotrópica, es decir, que el material absorba, que la malla absorba el material exactamente igual en cada dirección de la pieza, tanto la dirección longitudinal de la pieza como el espesor, pues tendremos patrones de este estilo. En cambio, si tenemos en cuenta una permeabilidad anisotrópica, ya veis que el flujo de material es muy diferente, ¿no? En este caso, pues igual tiene más dificultad en absorber el material en la dirección del espesor que en la dirección longitudinal. Esto va a dar lugar a diferencias muy importantes en las posteriores calidades de la pieza y comportamiento mecánico. Algunos de los casos que pueden analizarse de un proceso de este estilo, fabricarse, pues piezas grandes, como este caso es la pala de un aerogenerador, es una pieza bastante larga, y en este caso lo que se hace es inyectar por distintos puntos. Por uno no sería posible llegar hasta el final, entonces ya veis que progresivamente hay distintos puntos de inyección y aquí veis el detalle de cuando se abre cada una de esas entradas. Respecto al tema de la permeabilidad, de esa malla interna, es importante pues, señalar también que eso tiene una influencia muy grande en el flujo del material y en la propia cizallamiento del material. Entonces, si utilizamos una malla directamente isotrópica, sin ningún tipo de modificación, como sería una malla pura, donde la permeabilidad es igual en todas direcciones, al meter el material, pues veis que el flujo es bastante uniforme y sin ningún efecto raro, ¿vale? Pero si tenemos en cuenta en la propia malla ciertas deformaciones que pueda venir, pues de igual para hacer esta malla, pues ha habido que partir de una malla así cuadrada directa, pero hay que drapearla, ¿no? O conformarla de esta forma y eso produce dentro de ese tejido pues unas determinadas diferencias o unas orientaciones. Eso se traduce en permeabilidades diferentes en unas zonas y otras. En este caso, de la derecha, está analizado en más detalle esa permeabilidad teniendo en cuenta esta compresión que se ha hecho inicial de la preforma. Entonces,
podemos ver aquí una zona en la que se produce lo que llama aquí el shear effect, ¿vale? Que el material tiene más complejidad para avanzar por ahí, pues debido a cómo está la fibra en esa zona. Tener en cuenta este detalle, pues desde luego va a ser crítico, ¿no? Para analizar de manera correcta la calidad de la pieza final. Esta es la misma pieza, aquí a la izquierda, en cuanto a deformadas, sin tener en cuenta esas características de la preforma, de la malla interna. Y aquí, pues teniéndolo en cuenta, ese shear effect al final se traduce en diferentes propiedades mecánicas, ¿vale? Que en un análisis posterior pues podríamos tener en cuenta. Y por último, un pequeño caso práctico también de una zona, aquí veis esto es de un barco, ¿vale? El casco de un barco. Está dividido en lo que llaman site 1 y site 2. Bueno, esta pieza en concreto es la site 2, ¿vale? Esta parte de la derecha. Ya veis que es una pieza bastante grande, es aquí las personas trabajando. Y los puntos de inyección, las zonas de inyección son estas líneas rojas que están definidas aquí. Entonces, el objetivo de este análisis es comparar dos tipos de patrones de inyección, dos tipos de conceptos de inyección. Entonces, bueno, podéis ver a lo largo del tiempo cómo va llenando la pieza, y lo que se compara en este caso es qué pasa si llenamos con 4 entradas o si llenamos con 7. ¿Vale? De todas estas líneas, si llenamos con 7 intermedias o con 4 intermedias. Y podemos ver pues el patrón de tiempos de inyección que necesita para llenar con 4 o con 7. Vale, no se aprecia mucho el tiempo, se ve luego más tarde, pero evidentemente con 7 entradas pues el llenado es bastante más rápido. También podemos ver el porcentaje de conversión del material, ¿vale? De curado del material con 4 y con 7, y la viscosidad al final del llenado. Bueno, con esto tenemos aquí el resumen de que con 4 entradas tenemos un ratio de conversión del 40% de la pieza, pero necesitamos 9.000 segundos para llenar. En cambio, 7 entradas tenemos un ratio de conversión más bajo, pero la pieza llena en 2.000 segundos. Sabéis que es pues, 4 veces más de 4 veces de ahorro de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, una vez más, pues simplemente utilizar la simulación para ajustar parámetros, hacer pruebas y luego poder ir a la realidad ya con un concepto validado de alguna manera, ¿no? Entonces, conclusiones muy rápidas, muy generales, ¿vale? La importancia de que tienen los composites hoy en día en el entorno industrial, sobre todo en el mundo de la automoción, pero bueno, no solo limitado a eso. La importancia también de la orientación de fibras en la calidad del proceso y la calidad de la pieza resultante. Y luego, pues, una vez más, la importancia de simular los procesos antes de fabricarlos, que es lo que decimos con todo tipo de proceso, ¿no? Para hacer esa simulación virtual, esa validación y poder hacer todas las pruebas de una manera virtual y digamos que ir ya a la fabricación real con un concepto que sabemos que va a funcionar. Entonces, bueno, me he alargado un poco más de lo que pensaba. Muchas gracias por asistir. ¿Hay alguna pregunta? Os contestaremos por mail o por teléfono. Ya lo siento que no puedo alargarlo más. Si queréis grabación o queréis aclarar cualquier duda o comentar cualquier cosa o que hagamos una sesión por Teams, lo que sea,
Tenéis ahí en nuestra dirección de contacto, por una la mía y por otra la del compañero Juan Calero, que es el responsable comercial de la herramienta. Y nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en el siguiente webinar.